datos, por ejemplo, de redes sociales. Son datos que son muy importantes para nuestra organización, ¿verdad? También otros datos variados que vienen, por ejemplo, de la llamada Internet de las Cosas, que son dispositivos que están constantemente, están haciendo sentir a las cosas. Si cada cosa está sintiendo, le ponemos sensor y por ahí también, y eso genera unos datos que son, además de muy sociales, de muy variables, generan datos que además, muy importantes para nuestra organización, son veloces. Son veloces porque son datos que se generan con una velocidad que en tiempo real, pero que también exigen que haya una respuesta en tiempo real de esos datos. Bueno, ante ese fenómeno, que además tienen que ser datos veraces, porque quién duda, por ejemplo, la fake news en las redes sociales, pero también sucede con los equipos, con Internet de las Cosas, que también pueden generar datos que no sean, que tengan ruido, que hace falta analizar. Por lo tanto, en este momento, entonces, es que vamos a ver que ¿Me ayudas? Un poco del rato. Vamos a ver entonces qué cosa es transformación digital. Y bueno, transformación digital, hay muchas palabras que se están utilizando ahora para definir algunos ejes de la transformación digital. Pero bueno, yo rápidamente voy a pasar a una definición que me gustó mucho porque realmente tiene que ver con aquellos elementos que más quiero destacar hoy, porque también tiene mucho que ver con los casos de éxito que vamos a presentar aquí. Sí, justamente se trata de una transformación profunda y acelerada. Piense que es importante, profundo, porque abarca todo, holísticamente, abarca todas las esferas de la sociedad, de nuestras organizaciones y hasta de la vida del hombre, y también acelerada porque tiene que ocurrir de forma muy acelerada, como tan vertiginosamente están ocurriendo también y están sucediendo estas tecnologías. ¿Sobre qué? Bueno, las actividades, los procesos, las competencias y los modelos de negocio de nuestras organizaciones. Fíjense que incide, por eso es que se habla de transformación, es muy transformadora. Pero ahora, ¿para qué es? Bueno, para aprovechar completamente estas tecnologías digitales de las que estamos hablando y sobre todo los datos. Fíjense que hablábamos, hace poco vimos en una conferencia que asistimos de Vietnam y el profesor apuntaba una cosa que se las quiero compartir porque fue extremadamente interesante. Cuando hablamos de informatización de la sociedad, pensamos, bueno, cómo nosotros hacíamos más eficiente, cómo hacíamos más eficaces los procesos a partir del uso de las tecnologías, ¿verdad? Pero un poco enfocándonos en el costo que esto tenía. Sin embargo, aquí lo más interesante es el valor, es decir, pensamos más en el valor que van a tener esos datos, que nos van a revertir a nosotros en una transformación justamente que costo. Y por lo tanto, esto va a estar orientado sobre todo para mejorar la toma de decisiones, para cambiar es decir, mejorar todas las dinámicas estratégicas priorizadamente en la empresa. Entonces, esto es que aquí no se ve muy bien, pero de manera general nosotros hicimos una taxonomía de transformación digital donde abordamos un grupo de elementos, por ejemplo, los principios. ¿Sí? ¿Cuáles son los principios que rigen la transformación digital? De manera general, esto lo vimos con la literatura que hay más actualizada. El primero es la transformación digital es un proceso netamente cultural, proceso que realmente, por lo tanto, la cultura digital es uno de los principios más importantes que tiene la transformación digital, pero también el enfoque centrado en el usuario, es decir, la experiencia del usuario está conduciendo el proceso de transformación digital. Fíjense que es un cambio paradigmático esta cuarta revolución industrial en la que estamos inmersos, donde en lugar de la personalización masiva, aquella de los tiempos modernos de Charles Chaplin, ahora ¿qué está pasando? Es decir, hacer masiva la personalización, no la producción masiva, es decir, que era lo que había antes. Ahora, en este caso también tenemos la hiperconectividad. ¿Quién duda que la hiperconectividad es un principio claro de nuestra época, verdad? Que nos podemos conectar desde todo, el Bluetooth, lo más sencillo que tenemos todo, es decir, la Wi-Fi o a cualquiera otra. Y uno de los aspectos que no quiero dejar de mencionar es la colaboración. Colaboración que la vamos a ver reflejada hoy, reflejada en los ecosistemas, colaboración que la vemos en la multiplicidad de actores que intervienen en cada uno de estos casos de estudio también, por lo tanto, en estos casos exitosos. De manera general también hay drive, es decir, también hay impulsores que son habilitadores tecnológicos, impulsores que son habilidades, que también se convierten en transformación, es decir, son sujetos de transformación y otros impulsores. Pero también todo esto lleva a nuestra industria del software a cambiar la manera de hacer las cosas, a cambiar las arquitecturas, a cambiar los modelos. Por lo tanto, también hay un grupo de mecanismos para la adopción sostenible de la transformación digital y que eso es una responsabilidad de todos nosotros.
Y bueno, hay otro grupo de elementos que no tenemos mucho tiempo de... entonces, esto fue otro estudio que hicimos de todos los modelos de madurez, o bueno, de un grupo de 25 modelos de madurez que están funcionando en el mundo, para escoger cuáles eran los aspectos que más se consideraban en esos modelos de madurez. ¿Y cuál fue primero? Cultura digital. Y vamos a ver aquí también cómo se refleja eso. Pero también estaba, por supuesto, la tecnología. Es decir, no porque sea un fenómeno tecnológico, más bien sociotécnico y más que todo cultural, como estábamos diciendo, pero indudablemente la tecnología digital tiene que estar presente. Las operaciones y en general la organización, cómo cambia la organización, la estrategia digital, si no tenemos una estrategia digital, y después la gobernanza para asegurar que esa estrategia tenga sentido, no vamos a poder conducir estos procesos. Bueno, las habilidades digitales que están incluidas en esas competencias, que no solo son conocimientos, sino también habilidades y valores, actitudes que cambian con el proceso de transformación digital. Bueno, así un grupo de esos que voy a mencionar nada más la experiencia del cliente, porque es justamente la que está conduciendo los cambios que están sucediendo en la manera de hacer transformación digital. Por último, quería hablar un poco de algunas tendencias y quería mencionar a Accenture por varias razones. Uno, porque es una de las consultoras más grandes que se ocupa de pensar estratégicamente hacia dónde vamos, y además porque justamente es una de las que está entre los 10 mejores, las 10 mejores compañías según la lista de Fortune, y que además ha capitalizado muy bien el valor de los datos. Porque fíjense, es interesante, si hace unas décadas eran los que estaban ahí en los primeros lugares, eran más bien las empresas que se ocupaban de los fósiles, etcétera. Después empezaron a hacer aquellas empresas que se ocupaban de las plataformas, etcétera. Y ahora están volviendo a ser esas empresas duras, pero que han sabido capitalizar los datos y las tecnologías. Es decir, la primera Cisco, pero de ahí para allá empiezan, y por eso Accenture también. Entonces Accenture habla del metaverso. Bueno, ¿qué es el metaverso? Bueno, sería justamente esa realización de la hibridación de lo físico con lo digital, que no lo vamos a ver como algo sofisticado y de ciencia ficción, no. Podemos hacer algo verso de algo muy específico. Podemos hacer el metaverso, no el meta, pero podemos hacer el verso del motor de la casa de nosotros, para que no se nos queme. Si lo podemos reproducir digitalmente y poder anticiparnos a que ese motor no se nos queme. Es un ejemplo que tampoco me voy a demorar mucho en eso porque sería muy... Pero bueno, de manera general, esas son las... Y bueno, ellos hablan de 4, es decir, como la relación de uno con la web. Uno está en la web, uno está dentro de la web, uno forma parte de esa web. Sí. El mundo programable, es decir, todo el mundo puede ser programable. Hablaba yo del motor, pero todo puede ser programable. Lo irreal, que tan irreal más es una realidad aumentada que menos que no irreal, ¿no? Y bueno, en general, esa es la... Entonces, para ya finalizar, quiero dejar, es decir, nosotros hicimos un trabajo de mesa, hicimos un trabajo previo donde tratamos de evaluar de los casos exitosos, bueno, qué desafíos de la transformación digital están atacando, de las mismas cuestiones que hemos estado hablando. Y el mapa que nos dio fue adaptabilidad, escalabilidad y autosostenibilidad. ¿Con qué tiene que ver con eso? Con esa ecología, con ese ecosistema, con esos ecosistemas con los que nos tenemos que conectar. Las conexiones entonces entre actores, software, datos y en general la cultura de ecosistemas. La plataformización. Si en la plataformización realmente los servicios se convierten en plataformas, es decir, las personas, todos consumimos plataformas, incluso más que software y servicios. Y ahí la virtualización pensando en la nube, es decir, el uso intensivo de la nube. La nube nos acompaña en todas partes, está con nuestro teléfono, nosotros todo lo hacemos a través de la nube. Y así mismo vamos a ver que los casos de éxito lo ratifican. La cultura digital. La cultura digital, el cambio de mentalidad y las competencias digitales forman parte de uno de los temas más desafiantes, pero al cual también le estamos, la industria cubana del software le está atacando. La inclusión. No podemos hablar de transformación digital sin hablar de inclusión. No podemos permitirnos que la transformación digital aumente la brecha que puede haber entre los que tienen acceso y los que no tienen acceso. Todo lo contrario, tiene que haber un proceso inclusivo que acompañe esta adopción de la transformación digital. Bueno, interoperabilidad, algo que ha sido un desafío, nos ha acompañado toda la vida en la industria del software. Bueno, ahora imagínense, ahora los hilos de datos se multiplican porque hay más datos.
Y parece que sí, que tenemos más tecnología, pero generamos. Entonces tenemos que pensar en la interoperabilidad y ese principio de una sola vez. Una sola vez entro el dato, después está ahí y yo lo puedo consumir. Agilidad. Los ciclos de vida de los productos se vuelven muy cortos. Nosotros no podemos demorarnos 2 años haciendo una aplicación, porque cuando está, no sirve. ¿A quién le sirve una aplicación que se diseñó hace 2 años? Si la vida cambia mucho, las incertidumbres. ¿Quién decía en 2019 que íbamos a tener una pandemia? Y por supuesto, no por último, menos importante, nuestra soberanía tecnológica. Entonces, bueno, esta era mi introducción. Me extendí un poquito, pero necesitaba crear determinadas pautas. Y bueno, sin más, voy a pasar entonces al plato fuerte, que va a estar a cargo de todos mis compañeros. Voy a empezar con Elena de SOF Pinar del Río. Y bueno, yo quiero que cada uno de ustedes se anuncie la presentación. Ahora, ¿de qué desafío estamos hablando entonces, Elena? ¿A qué desafío le estamos nosotros? Es decir, de los primeros que hablamos, estamos tirándole al tema de las interconexiones, al tema de la adaptabilidad, al tema justamente del enfoque como sistema, ¿verdad? Entonces vamos a ver el caso exitoso de SOF que nos va a compartir. Bien, buenos días a todos los presentes. Como bien decía la doctora Tatiana, estamos hoy acá representando a la empresa de SOF y con el caso de éxito del ecosistema digital, específicamente de gobierno electrónico, que en la empresa se ha venido trabajando a lo largo de muchos años. Les propongo para iniciar ver un pequeño video que tiene que ver con el gran ecosistema digital que SOF ha venido trabajando y después, bueno, particularmente el de gobierno electrónico. Aprovechar las ventajas de la digitalización para optimizar procesos y mejorar sus desempeños exige a las organizaciones una inversión tecnológico dejando más quedarse rezagados a la velocidad de estos tiempos o funcionalidades. Este es el reto actual de la Los ecosistemas digitales son espacios de interacción en una nube digital que no solo permiten el ahorro en costos de infraestructura, sino que ofrecen a las organizaciones un espacio libre y optimizar sus recursos con diversas metas comunes de servicios de cara a clientes y usuarios comunes. En Cuba, The SOF apuesta por el uso, propiciando de esta manera los encadenamientos productivos de mayor valor a las organizaciones del país. El ecosistema digital ofrece soluciones para la gestión del gobierno y el desarrollo y potenciación del gobierno electrónico, la eficiente y oportuna gestión social, facilitando la toma de decisiones y el apoyo sobre plataformas digitales. Con la gestión de su ecosistema digital, garantiza a través de sus plataformas y herramientas informáticas la optimización de los recursos, la interoperabilidad entre aplicaciones, la accesibilidad, sostenibilidad y escalabilidad de los procesos con un elevado nivel de seguridad y confiabilidad para una mayor eficiencia y calidad de los servicios. Todo aportado sobre una capa base de recursos gestionada en alianza estratégica para nuestras organizaciones y entidades. Los participantes con software que son administradas por The SOF inciden que les permitan gestionar procesos e innovar sobre ellos. Pueden generar innovaciones basadas en de negocio. De información abierta y la producción de valor. Esto es solo el comienzo. La transformación digital del país. Seamos una alianza para una común. En The SOF ya estamos en acción. Bien, como acaban de ver, ese es el ecosistema digital que SOF ha venido impulsando a lo largo de todos estos años y específicamente el tema del gobierno electrónico ha sido uno de los casos de éxito que se ha venido trabajando sobre ese ecosistema digital.
Gobierno electrónico, como bien, o gobierno digital, como bien habíamos visto en la presentación inicial del panel por la profe, es uno de los ejes que se miden en esta transformación digital del país. Y en los desafíos hemos logrado con este ecosistema digital de gobierno electrónico la adaptabilidad, la escalabilidad, la sostenibilidad de todas aquellas aplicaciones que hoy conviven en ese ecosistema. No estamos hablando de pocas aplicaciones. Tengamos en cuenta que hoy en el ecosistema digital de gobierno electrónico, soportado sobre ese gran ecosistema digital que acabamos de ver, convergen 163 portales de gobierno, tanto a niveles provinciales como municipales, convergen aplicaciones que se integran o bien usando RCS, o bien usando un link, o bien usando API, o sea, consumen servicios de otras aplicaciones que le dan información al ciudadano y que permiten que esa gestión de gobierno sea transparente. Como bien decía, es un ecosistema que está en alianza con ETELSA, que es nuestro proveedor de infraestructura y que nos ha permitido dar los servicios bajo los modelos de plataformas como servicio y software como servicio, no solo a otras aplicaciones propias de software que estamos integrando en este gran ecosistema, sino aplicaciones de terceros que también utilizamos acá. Por ejemplo, tenemos una integración con la guía electrónica de programación, que es una aplicación que, bueno, es hecha por DESO en coordinación con el ICRT, que responde al proyecto de televisión digital, que está en otro ecosistema y sin embargo está bien integrada con este ecosistema digital de gobierno electrónico, donde todos los ciudadanos pueden acceder a la programación visitando los portales web, haciendo uso del APK que hay para la televisión digital. Y todo eso se va logrando con esa integración en la que se ha venido trabajando a lo largo del tiempo. Hoy nos mantenemos trabajando en ese ecosistema con integración de otras aplicaciones en las que la empresa viene trabajando, tanto para ir cubriendo los ejes gobierno ciudadano, los ejes gobierno empresa, el propio eje gobierno, que también tenemos experiencia de aplicaciones que gestionan hacia lo interno de los gobiernos, el propio proceso que está sucediendo ahora de nominación de candidatos, de las asambleas de rendición de cuentas de los delegados, también es una aplicación que se gestiona en ese ecosistema digital de gobierno electrónico y que se han ido integrando también como, por ejemplo, la plataforma de bienestar, que es de CETI, los propios trámites y servicios que tienen los distintos ministerios, que algunos llegamos a ellos haciendo el simple enlace por el link, otros consumiendo los servicios, y esto nos ha ido permitiendo ir entrando en ese gran momento de la transformación digital que necesita el país y en la cual DESO está muy consciente de que tenemos que ser partícipes de esto, tenemos que integrarnos, encadenarnos para que nuestro país logre esa gran transformación digital, que como bien decíamos, hay todo un plan de desarrollo de cara al 2030, en el cual los datos serán un elemento fundamental y que nos van a permitir tener mejores y mayores resultados en toda la gestión, no solo de las empresas estatales socialistas, sino también de la forma de gestión no estatal, o sea, de todos los actores de la economía del país, de la ciudadanía en general. Porque un centro principal en este ecosistema de gobierno electrónico es el ciudadano. Y está hecho y pensado para transparentar esa gestión de gobierno hacia nosotros, que no somos más que los propios ciudadanos que estamos hoy aquí, que consumimos de este gran ecosistema. Pienso que de eso se ha insertado ahí. La nube nos ha sido, el trabajo con las nubes nos ha sido muy, muy beneficioso, de tener una pequeña nube donde empezamos a publicar los primeros portales que teníamos, a hoy tener una nube, una infraestructura bien grande, donde se administra desde distintos lugares del país, respetando todas las medidas de seguridad y demás, en este sentido, y eso nos ha dado un resultado en el trabajo que hemos venido desarrollando a lo largo de todo este tiempo. Bueno, perfecto. Yo creo que muy interesante esta presentación y esto también nos da pie entonces a pensar y hacernos una pregunta de los desafíos que teníamos. Bueno, ¿y cómo hacemos sostenibles los servicios que ofrece DESO y en general el ecosistema para el ciudadano, de cara al ciudadano?
cómo realmente que los ciudadanos que no son nativos digitales, cómo consumen ese servicio. Entonces, me gustaría darle la palabra para que nos hablara al licenciado Eugenio Acosta, con la presentación de autoservicios digitales como práctica de ciudad inteligente. Bien, buenos días. Vamos a abrir el sitio ofa.ande. Buenos días. Es un honor compartir el contenido de las estaciones de autoservicios digitales ante tanta gente valiosa y querida que tenemos aquí en el salón. Las estaciones de autoservicios digitales son la pretensión de servir al habitante y visitante del territorio a través de prácticas de ciudad inteligente. Vamos a dejar a que corran las imágenes. Creo que el sitio ahí, si le dan un zoom para que se pueda ver el contenido de la página como tal. No solo las imágenes, sino el contenido de la página. Les decía que es la pretensión de servir en nombre de la ciudad en espacios que nosotros le nombramos estaciones de autoservicios digitales y que constituyan oasis de ciudad inteligente. No sé por qué no corre nada. Pero la página debe abrir un poquito más. La esencia es facilitar el acceso a soluciones digitales de atención. Decía el doctor Leal que el principal valor del patrimonio es el ser humano. Probablemente en esta época de la vida hubiese dicho que el principal valor de la transformación digital, y lo iba a ratificar, es el ser humano. Entonces estos espacios vienen a constituir una sede física que materializa en un mismo acto y desde un mismo lugar la posibilidad de ejecutar trámites, solicitar servicios y ponerse en contacto con las autoridades. De una manera autogestionada en la cual el ciudadano se puede servir por sí mismo, utilizando el dispositivo propio, que puede ser su celular, un tablet, una laptop, utilizando un medio colectivo que le vamos a poner a su disposición en caso de que carezca de uno de ellos, o a través de una ventanilla de atención presencial con el acompañamiento de un facilitador, sobre la base de una segmentación con toda intención desarrollada en función de facilitar el acceso a aquella persona que carece de habilidades o que no dispone de conectividad. Y lo primero que va a ofrecer la estación es el acceso a una red Wi-Fi gratuita, para a partir de ahí suplir la primera necesidad, que es la de conectividad y el acceso a las soluciones digitales. Y en segundo lugar, dar la esencia de la estación, que es la comunicación social de las soluciones que tenemos. Hablar de soluciones, compartir lo que tenemos, integrar fórmulas de atención que conduzcan desde la Presidencia de la República hasta la Dirección Municipal de Salud y que nos faciliten poner en manos de una persona de la tercera edad, por ejemplo, la solicitud de la certificación de registro de Estado Civil para obtener la certificación de nacimiento del nieto, pero a su vez que el facilitador tenga la habilidad de compartirle a esa persona: mire, usted probablemente necesite un turno en estomatología, desea solicitar. Y ahí pasemos del facilitador que despacha lo que el ciudadano pide al facilitador que comunica lo que tenemos. Hay 56 soluciones hoy integradas de alcance nacional o central y 76 de alcance local. En la medida que integramos autoridades locales, somos capaces también de ofrecer soluciones que ponen en manos de la autoridad local aquella petición que el ciudadano deseaba o invocaba hacer a una autoridad central. Cuando comenzamos con la Presidencia de la República era común que el servicio web más solicitado fuera el de la Presidencia de la República. Hoy ni el 20% de las solicitudes viajan a esa autoridad a través de su servicio web. También es interesante compartir que muchas veces el ciudadano conoce que ese contenido está disponible o esa solución de atención está disponible desde el 24 de febrero del 2019. Sin embargo, la primera vez que la utiliza es cuando llega a una estación de autoservicio. Y ahí se le comunica que está libre del consumo de datos móviles, que puede llevarse la aplicación en su celular, que es un mecanismo de participación popular que puede utilizar a distancia desde su casa. Y generalmente la segunda o la tercera vez ya la gestión se ejecuta por sí mismo a través del ciudadano desde donde él está, con su dispositivo propio. Ahí también hay que ponderar el hecho de que esos espacios se han diseñado defendiendo la dicha y la belleza que siempre hizo prevalecer el doctor Leal. Eso que están viendo ahí es el momento de apertura inicial del servicio. Ocurre a las 9 de la mañana todos los días. Y es la esencia de estos espacios de atención. Integrar soluciones que probablemente no son propias, son de terceros, que nos van a permitir certificar a las ciudades donde se desplieguen estas soluciones en materia de ciudad inteligente y que comunican qué es posible realizar en esos lugares. Estamos hablando de trámites y servicios que a lo mejor daban lugar a que usted llegara a buscar una certificación de registro de Estado Civil de la plataforma de bienestar desarrollada por CETI, o a cumplir con los aportes de la contribución al patrimonio, o a cumplir con un trámite de vivienda propio del Centro Histórico de La Habana. Pero tenemos también la posibilidad, y ahí se empieza a hablar, de las soluciones bancarias que la Oficina Central de Bandé dispuso, la banca remota, que para nosotros es una solución vanguardia en solución digital de algo que es transversal a todo, que son las gestiones de cobro y pago o las cuestiones bancarias y financieras. Las soluciones de la solicitud de la tarjeta magnética
Porque cuando la Oficina del Historiador valientemente toma la decisión en el aniversario 500 de la ciudad, en el 2019, de desterrar el efectivo y trazarse el camino de recaudar la contribución al patrimonio, los arrendamientos de stand de local, los cánones de uso de espacio público, los estacionamientos de auto y moto en el centro histórico por vía electrónica, había dos caminos que tomar. Arréglesela como puede, búsquese una tarjeta o vamos nosotros a cargar con la responsabilidad de buscar una solución para bancarizarlo usted que llegó sin correo electrónico y sin tarjeta y vamos a facilitar el acceso a esa solución. Bueno, se asumió siempre a la segunda pensando en que ese es el principal valor del patrimonio. Usted que es el ser humano, usted que es el que manda. Y ahí había otra instrucción muy valiosa del doctor Leal, que era que el ciudadano elija por dónde va a entrar. De acuerdo al segmento de edad, su capacidad de autogestión, probablemente la persona mayor y la analítica de datos lo ha demostrado, mayor de 60 años, mujer, utiliza la telebanca, prefiere llamar del teléfono fijo y hacer las órdenes de pago. Y eso nos ha permitido también facilitar el acceso a ese mecanismo que dio lugar a la autogestión. Ahí se involucraron muchísimas organizaciones, por eso también haciendo uso del término que él calificaba como la palabra más valiosa, agradecer, siempre tenemos que mencionar en estos encuentros a todas las organizaciones que han puesto su mano. Un ejemplo de ello es la participación nuestra en una estación de autoservicio en el stand de Texas. Es la invocación a esa integración de soluciones, porque al ciudadano se le pone en sus manos ahí lo que tenemos realizado de manera colectiva. Cuando alguien dice que bien, nos gustó esta situación, esta atención, decimos, bueno, esto es un resultado colectivo. Tiene la mano de tantas organizaciones detrás que lo que estamos haciendo es uniendo los esfuerzos más valiosos y poniéndolo de cara a usted. Nosotros trabajamos con el teléfono corporativo como mínimo, que al menos las organizaciones lo tienen. Eso es lo que ha sucedido para que la Dirección Municipal de Salud responda a las peticiones de un turno médico para ser atendido por el podólogo, por consulta externa, por estomatología, y tengamos tiempo que han disminuido a 24 horas. Y en el centro histórico, la Dirección Municipal de Salud responde con un grupo de personas que, integradas a la solución, van dando vía de hecho a esas peticiones. De cara al ciudadano están los kioscos de autoservicio, la conectividad gratuita, el facilitador, la ventanilla, que va segmentando la atención y va dando esas capacidades. Hay una foto de la primera estación de autoservicio cuando la inauguramos con el presidente el 15 de octubre del 2021, donde se recibían instrucciones muy valiosas. No es solo recibir una comunicación y enviarla a la autoridad o proveedor de servicio, es darle seguimiento, ver en cuánto tiempo se le responde. Por eso tuvimos que poner días envejecidas a las comunicaciones. Es integrar las soluciones de manera que no se replique o se vuelva a desarrollar un software que ya estaba creado. Si ya la plataforma Bienestar existe y facilita la solicitud del registro de Estado Civil, nosotros lo que tenemos que hacer es como el médico. A usted se le recetó salbutamol, le quitó el asma, ¿en qué tiempo? ¿Cuántas dosis le dimos? Eso es lo que recoge este software hoy. Le entregaron la certificación de nacimiento, se cumplieron los plazos o tiene demasiado tiempo envejecido. Eso también da lugar a que la autoridad vea en gestión de la calidad y mejora continua cómo podemos ir disminuyendo ese tiempo. No es lo mismo un turno médico de estomatología por un dolor de muela que una solicitud, un traslado a un teléfono fijo. Todo eso está teniendo lugar en una transformación digital que entendemos como una cultura de hacer todos los días, de ir desaprendiendo algunas cosas, aprendiendo otras que nos dicen, vamos a dejar de imprimir, vamos a facilitar las comunicaciones por vía digital y también los cobros digitales, las recaudaciones que hoy están en torno a los 8 millones de pesos. Y vamos a darle seguimiento a las comunicaciones para ver si efectivamente se respondió en todo o en parte lo que el ciudadano pidió. Porque el reto es muy grande, es digitalizar aquella gestión que el propio historiador, con una carta en el bolsillo, llevaba hasta el final. Y con esa credibilidad la persona volvía a hacer una solicitud. Es defender la legitimidad de cada servicio web que se incorpore en una de las tarjetas que está en el otro servicio web. Voy a terminar ya con el otro servicio web, si me permite abrirlo, que es el camino que hoy conduce a la solución digital propia de un tercero. Cada tarjeta es una solución de facilitación del acceso. De ahí la esencia de, en la medida que seamos capaces de integrar soluciones propias o de terceros, de crear un catálogo como ese que está a la derecha, que hoy se va segmentando por tipo de servicio o sectores de actividad, lograr la intención de lo que un día dio origen a certificarnos en materia de ciudad patrimonial. Bueno, que en un futuro podamos certificar en materia de ciudad inteligente, en aquellos espacios, ciudades patrimoniales donde se desplieguen estaciones de autoservicio. Por ahí va la cosa, así que muchas gracias por la oportunidad. Bueno, realmente ha sido, nos hemos deleitado y no nos dábamos cuenta de que pasaba el tiempo, porque siempre esto es la materialización, es decir, la adopción misma de la transformación digital. Es decir, gracias a este equipo, que además es un equipo que como él realmente se lo cree mucho, porque ustedes ven cuánta pasión.
que está haciendo esa mediación con el ciudadano, que es una cosa tan importante. Y quiero decirles que aunque no está Diego aquí, Diego, el director del Parque Científico Tecnológico, le tocaba hablar después de Eugenio, y no por gusto, porque también ha sido generalizado allá con Diego, porque Diego pretende hacer una ciudad inteligente también en Cárdenas, en Varadero. Por lo tanto, ahí vemos también las conexiones de nuestro ecosistema. Sí, agradecemos mucho a OFA, después tendremos a lo mejor algunas preguntas, y en la misma sintonía de servicios que se interconectan, de estos ecosistemas. Entonces viene una aplicación que yo diría que está cubriendo un espacio, una carencia, porque realmente estos servicios que le llaman empresa a empresa, business to business, B2B, como se le dice tradicionalmente, son menos vistos en nuestras organizaciones. Es decir, y esto es muy interesante. Yo apunto eso porque es un verdadero desafío. ¿Cómo conectamos? Jorge, explícanos a través de tu presentación y preséntala. ¿Cómo conectamos y cuál ha sido la experiencia de Guajiritos en este sentido? Bueno, un placer, como siempre, estar aquí en el marco del evento. Si podemos ir ahí a las diapositivas. A ver, traíamos una idea de presentación, pero creo que en aras del tiempo vamos a tratar de hacerlo un poco más dinámico y que no se pierda lo más importante, que es determinados mensajes que creo que sí hay que transmitir y que no falten, ¿no? En este sentido. Aquí se ha hablado mucho del tema de la importancia de la informatización. Yo creo que lo más importante es entender, o sea, nosotros incluso como informáticos, a veces que somos, como decimos nosotros, un poco autosuficientes y tal. Nosotros no somos el pollo del arroz con pollo, pero sí hay que entendernos como la herramienta transversal a todo lo que se está haciendo. Es como decir el sazón, que si tú no se lo echas, al final el pollo no se lo come nadie porque no te sabe a nada, ¿no? Porque el mundo ha ido a una velocidad de cambio, que tanto nosotros como empresas de desarrollo de software, no, como las empresas propias que están atendiendo, ya sea un negocio directamente al cliente final, o estén haciendo estas relaciones mayoristas, deben entender que hoy ya no es una cuestión de cumplir una indicación que hay de que hay que informatizarnos, de que hay que lograr tener el sistema informatizado. Es que es imprescindible. O sea, hoy lo ha demostrado, usted ponía ahí el ejemplo, que o sea, las empresas tecnológicas hoy están en la punta de lo que es los grandes compañías del mundo, por eso. Porque también entendieron, y creo que es un mensaje que tenemos que transmitir nosotros como desarrolladores, y deben entender los empresarios cubanos, es que no es por cumplir una norma de informatización o una política que hay, que está muy bien orientada por el país, es que es imprescindible. O sea, el que hoy no exista en el ciberespacio no existe. Y voy a dar paso, por favor, ahí, sí, más abajo ahí nos vamos a presentar, o sea, más o menos conocen a Guajirito, primera MIPYME privada en el país, con una serie de especialistas trabajando ya en el sector de lo que es las tecnologías, el desarrollo de software como servicio. Y, por supuesto, todos los datos que avalan internacionalmente, o sea, el crecimiento que ha tenido el tema del comercio mayorista y minorista, utilizando tecnologías, o sea, de comercio electrónico o de economía digital. Vamos a seguir a llegar hasta una pirámide que vas a ver un poquitico de abajo, que quiero transmitir un mensaje importante. Déjamela ahí por ahí un momentito. Entonces, hablamos de la transformación digital que nosotros estamos hablando y de los casos de uso. O sea, nosotros el principal mensaje que vayamos antes de caer específicamente en los casos de uso es hablar de cómo concebir ese proceso de transformación o de comercio electrónico en el país. O sea, hay que entender que esto no es un proceso como muchas veces lo vemos hoy, que es tener una página web de venta y una red social. Eso nosotros le llamamos la punta de la pirámide, que es como lo hemos querido ver nosotros. O sea, esto tiene que tener una visión estructurada, iterativa, sistémica, o sea, que implique que se entienda que esa página web no puede existir ajeno a todo lo que pasa, sino que tiene que haber una base que hoy no se está construyendo. Y la base la hemos tocado aquí muchas veces. O sea, la importancia de una infraestructura tecnológica para la informatización. O sea, a ver, podemos poner miles casos, casos de éxito que lo vamos a ver aquí y cómo nos hemos apoyado en las tecnologías de la nube, pero tener la visión de que toda empresa que vaya a saltar a lo que es la industria 4.0, a lo que es la digitalización, tiene que tener una infraestructura tecnológica. O sea, tiene que tenerse en cuenta esa base que nosotros tenemos que ver para entonces pasar a lo que nosotros llamamos lo que es el punto más importante y que es lo que nos va a permitir de verdad tener éxito, y es la digitalización de una empresa. Nosotros llamamos la identidad digital. Se supone que una empresa, para existir en el metaverso, en el ciberespacio, donde quiera que nosotros lo vamos a ver, tiene que tener todos sus productos o servicios, todos su estructura digitalizada. O sea, hoy yo vendo incluso un celular y mientras yo no tenga ese celular
con qué características tiene, con una descripción comercial, con una foto que sea atractiva al usuario. O sea, que esa información además después exista una plataforma que sería este segundo paso, donde automáticamente, no enviando un correo, no imprimiendo unos papeles y poniéndoselo arriba, no es un comercial. O sea, que esa información esté llegando automático a ese servicio, o sea, o a ese comercializador que finalmente me va a vender. Y entonces pudiéramos hablar de lo que hoy hablamos, ¿no? Una página web de venta, unas buenas redes sociales para allá. O sea, esta estructura piramidal para mí es un mensaje fundamental. O sea, no podemos seguir tratando de informatizar la sociedad nuestra, o sea, seguir en el proceso de transformación digital sin entender la estructura que debe tener eso. Y lo otro importante es que, y lo hemos comentado aquí, nosotros los cubanos somos sí, y eso es bueno o malo. O no lo hacemos o nos pasamos 75 kilómetros, como decimos. A ver, nosotros en un momento estuvimos detenidos en lo que es entrar en este mundo digital. Nos detuvimos, o sea, eso es una realidad que no vamos a, como decimos nosotros, a hacer autopsia. Pero tenemos que entender también, nosotros incluso como empresa, que no podemos llegar a un empresario hoy que estuvo acostumbrado a hacer su trabajo 40 años de manera analógica y decirle ram pam pam. No, a partir de ahora es inteligencia artificial, es servidores en la nube, que te mira y te abre los ojos así, no te entiende. Y ese es para mí el principal objetivo de los fracasos que estamos teniendo hoy. Entonces, este proceso tiene que ser iterativo y el primer paso es, y no tiene otro nombre, ni siquiera que para a veces suena fuerte, es alfabetización digital. O sea, no hablemos todavía con un empresario de lo que es inteligencia artificial, robótica, business intelligence. Si no lo hemos dicho primero, mira, la informatización es esto, con esto puedes hacer esto otro, y con esta colección de datos, que es lo primero, usted lo comentaba ahí, o sea, el valor de los datos en el mundo lo es todo. A partir de los datos es que uno logra hacer cualquier tipo de cosa. Y los datos son los que te dan información para hacer más efectivo tu proceso, para ejecutar tu proceso. O sea, eso hay que transmitírselo primero y entonces eso es lo que va a dar el éxito finalmente. Vamos a seguir ahí y con esta muela más o menos introductoria que hemos dado, o sea, tenemos muchas recomendaciones en cuanto a lo que es el uso de tecnologías de código abierto, que no estemos restringidos a mañana un licenciamiento de algún propietario de software. El tema del software como servicio, donde la empresa se dedique a hacer única y exclusivamente lo que tiene que hacer, que es comercialización, y no estarse preocupando por cómo desarrollo, cuántos informáticos que tengo que tener, qué soporte voy a tener, porque para eso están estas empresas que son especialistas en este sentido. Y así ha triunfado el mundo. Y bueno, específicamente los casos de éxito que estamos viendo es el sistema de distribución global de servicios turísticos en el país, que como bien decía, o sea, ese es el sistema que ha logrado tener el servicio turístico cubano en tiempo real disponible a todas las agencias nacionales e internacionales. O sea, hoy estamos hablando que desde cualquier lugar del mundo, a cualquier hora del mundo, en tiempo real, una reserva que está haciendo una persona en China, un sistema lo está atendiendo automáticamente y le está diciendo tu reserva está confirmada, con este voucher electrónico puedes llegar a recogerlo. O sea, pero esto fue un proceso de hacer entender esa estructura que tiene que existir, porque aquí hay muchos actores y ahí lo decían. O sea, hay desde el comercial, desde el que monta o sea, la contratación contra un proveedor, el propio proveedor, cómo pone su sistema. O sea, esto se logró en Cuba a partir de toda esta filosofía que tiene Guajerito como empresa de desarrollo de software, ya tener un despliegue altísimo en el Ministerio del Turismo, incluso representaciones en Rusia, Bahamas, Chile, Italia, México. O sea, con un impacto tremendo bajo una filosofía, como estábamos diciendo, de alfabetización primero, de asimilación después de lo que hay y de innovación después para entonces poder llegar a lo que hoy el primer mundo está haciendo, que es todo este tema de inteligencia artificial y nuevas tecnologías. Sí. Vamos a seguir ahí, sí, eso es bueno, más o menos la explicación que hemos hecho, sí. Y vamos a llegar a GDS, el transporte, que está más abajo allá. Más abajo, ajá, sigue. Ok. Y este otro caso de éxito, y es otro punto importante que igual no podemos dejar tocar muy rapidito, que ya estamos cogidos con el tiempo, es toda esta filosofía, cómo logra que Cuba pueda exportar los servicios y productos que tiene a partir de la utilización de pasarelas de pago electrónica y de comercio electrónico. O sea, el GDS Turismo hoy tiene ya entrado al país más de 20 millones de dólares en concepto de comercialización de productos turísticos. Y el GDS en transporte es un ejemplo más donde también estamos haciendo eso, pero logramos que la industria de software cubana, los que estamos hablando aquí, sustituyéramos un software que hoy en Cuba se estaban pagando $30,000 mensual y 60 kilos en dólar por cada persona que se montara en una huevo y se estaba sacando del país. Y hoy nosotros logramos dentro de la industria de software hacer entender a esa empresa que no era necesario, que la solución la teníamos en el patio, y teníamos toda esta estructura para poder hacerlo. Y entonces tenemos el ejemplo aquí de ese, que es donde hoy se está gestionando todo lo que es la comercialización de ómnibus y transporte en el país en general. O sea, estos casos han demostrado esto para ir saliendo de, o sea, que sí es posible, pero entendiéndole cómo tiene que hacer. Y sobre todo, ya para terminar, el carácter sistémico que nosotros hablamos de esto
implica que desde el marco legal, esto no es una cuestión solo de la empresa que estemos trabajando y de la empresa de informática. La ONA tiene que estar a todo con lo que se está. Por eso es digitalización de la sociedad en general. Mientras nosotros estemos trabajando de manera electrónica, todo un nivel de automatización. Buena, ministra, ¿cómo está? Buenas. Buenos días. Gracias. Gracias. O sea, lo importante de ver cómo si este proceso de digitalización que nosotros estamos haciendo en la sociedad no es sistémico en el país entero, o sea, que desde la Contraloría General de la República, la ONA, el banco, o sea, todos los entes que estén interactuando aquí, no se puede informatizar, porque si nosotros llegamos al GDS de ómnibus nacionales y le decimos a Oscarito, su director, le decimos, a partir de ahora toda tu facturación es electrónica, tus vouchers son electrónicos, pero cuando viene un control contable, cuando le está pidiendo un papel impreso, eso no puede ser. Entonces, ya hay intenciones en el país, hay normativas que se están haciendo para que esto pase, para que sea sistémico el proceso de digitalización. Entonces, esto es muy importante, que se quede ese mensaje, o sea, de cómo integrar todo y al final los casos de éxito están claros ahí que se pueden lograr. Gracias. Excelente la presentación de Jorge que nos ha dado estos casos exitosos y sin más, yo quisiera, es muy interesante porque ahora vamos a ver en el caso que nos van a presentar a continuación, el desafío de la interoperabilidad. Y ahí entonces me gustaría no darte mucho, pero ya que empezaras a hablar un poco en qué consiste el caso de éxito de ustedes. Bien, buenos días a todos. En el caso de la Universidad de las Ciencias Informáticas, que hemos estado trabajando durante muchos años en soluciones informáticas para el sector de la salud, acompañados por otras empresas del país que también desarrollan aplicaciones de este tipo, y hemos logrado un ecosistema montado sobre una plataforma que se conoce hoy bajo la marca Savia, que integra además soluciones para las imágenes médicas y soluciones de gestión de ensayos clínicos. Pasa, por favor, la presentación. Y asumimos desde el inicio que comenzamos a desarrollar estas soluciones, el principio de llegar a una historia clínica electrónica, que es un llamado y una necesidad del sistema de salud cubano, que es para donde va el mundo, y que en estos años de la COVID además demostró que los principales países o los más desarrollados que se daban bombo y platillo de que tenían ya montada una salud digital, no era tal. Y sin embargo, nuestro sistema de salud, que todavía no está digitalizado, logró montar un sistema de información y comunicaciones. Por lo tanto, nosotros como proveedores de soluciones informáticas tenemos que impulsar y saltar inmediatamente a lograr una historia clínica electrónica como principio esencial para lograr interoperabilidad. Y solo se puede lograr una historia clínica electrónica en el país si no se llega a un principio basado en la interoperabilidad. Porque el sistema de salud es muy abarcador, tiene muchas áreas, muchas instituciones, muchos procesos. Es un sistema que genera muchos datos a lo largo y ancho de todo el país, con muchas instituciones participantes en este principio. Y dentro de un hospital, tanto como locales existen procesos y áreas. Y eso montado sobre una solución digital, pues hace muy complejo construir un software. Y entonces hemos ido trabajando las principales proveedoras de sistemas de información hospitalario, que es Sostel, Viagna por aquí hace un momento, y la Universidad de las Ciencias Informáticas tiene un pensamiento de hacer modular estos sistemas para ir abarcando poco a poco las áreas dentro de una institución hospitalaria, porque requiere una plataforma tecnológica muy extensa y costosa. Primero, en infraestructura, y segundo, en lograr la transformación digital de los profesionales de la salud. La cultura digital, porque esto implica una profunda transformación en el modo de actuar, que es muy común escribir sobre papel, eso es muy fácil, pero poder lograr catalogar los datos, clasificar los datos, tener información exacta y concisa para luego poder aprovechar esos datos y hacer estudios profundos de la información de salud del país. Dos elementos importantes relacionados a la interoperabilidad. Nuestros sistemas de laboratorio, los autoanalizadores, que son equipos muy inteligentes actualmente, requieren desarrollar drivers de comunicación para lograr que toda la información, las órdenes de trabajo que se ejecutan en estos sistemas de información, viajen de manera digital hacia ese equipo que ya es inteligente por defecto y luego se reciban esa comunicación. Los laboratorios clínicos procesan miles de exámenes por día. Y hacer que manualmente una persona introduzca en un sistema esas órdenes y luego introduzca los resultados, estamos hablando de horas de trabajo. Y lo otro muy importante fue la adopción del estándar internacional HL7 para la mensajería. Esto es un hito entre las instituciones y las empresas que desarrollamos aplicaciones de software para la salud, porque no hay otro mecanismo. No es posible pensar de otra manera y hay que adoptarlo a partir de la experiencia que sea a nivel internacional,
aun cuando todavía internacionalmente es la versión 2 de HL7 la que se ha impuesto y ya hay una versión 3. Sin embargo, hay que ir a esos principios internacionales. Y trabajamos en dos líneas fundamentales. Uno, con un sistema contable, porque la salud cubana es gratuita, pero cuesta. Por lo tanto, el sistema de salud cubano también está urgido en tener el costo real de cuánto cuesta nuestro sistema de salud en las instituciones de salud. Y otro sistema que es el de gestión de imágenes médicas, que tiene por defecto un mecanismo muy estandarizado y bajo principios internacionales ya montados de facto. O sea, estos sistemas de imágenes médicas vinieron con el principio de DICOM compatible por defecto. Si no se desarrolla en esa línea, no se desarrolla ese tipo de sistema. Y logramos entonces tener ya una versión de sistemas integrados bajo la mensajería de HL7. La universidad, como universidad creadora de conocimiento, ha logrado montar esos principios y hemos ido transfiriendo el conocimiento a CETI, a SOSTEL y a todo el que se ha ido incorporando para entregarles ya el conocimiento generado y que sea más fácil esta adopción del sistema. Y esto es un ecosistema de software de salud en el que estamos trabajando. La ministra conoce de estos temas porque realmente SOSTEL, que es quien dirige este proyecto además sectorial vinculado al programa sectorial del MICON, y una exigencia del país, tanto que el Consejo de Innovación del país tiene un tema dedicado exclusivamente a la salud digital. Pues hemos ido montando en esto y la idea no es sustituir soluciones, es incorporar nuevas soluciones basadas en estándares y en principios de trabajo, porque hay que lograr construir un repositorio de historias clínicas electrónicas en el país para, a partir de ese repositorio basado en estándares internacionales, comenzar a explotar los datos de salud de nuestros pueblos y poder hacer medicina participativa, personalizada, preventiva y poder dar entonces servicios de mayor calidad a nuestra población. Y ojalá carrera, pero bueno, el tiempo. Buenísimo la presentación, muy ajustada al tiempo. Tenemos realmente joyas acá y yo sin más quería presentar, porque estamos cortos de tiempo, una experiencia muy interesante también que aborda otros de los desafíos, además de los que estamos viendo, y particularmente quería que mencionara el desafío de cómo ustedes llevan el tema de la agilidad. Y bueno, ya sin más, por favor, preséntate tú misma, Aliosmi, lo que vas a abordar. Es de Evangelio y... Sí, bueno, en lo que está lista la presentación y bueno, con la premura que tengo que acotar mucho más porque los antecesores han sido bien explicativos. Nosotros lo que tenemos acá es una experiencia que hemos tenido en el trabajo conjunto con el Centro de Neurociencias de Cuba, a tono con lo que nos antecedía Leodán, trabajando en unas soluciones informáticas para apoyar a la salud cubana. La integración surge entre Evangelio y el Centro de Neurociencias de Cuba en los momentos de la pandemia, cuando se estaban diagnosticando los pacientes para saber si eran positivos o no usando PCR, lo que era muy costoso, y necesitamos encontrar otras variantes. CENEURO está trabajando de conjunto con la Sociedad Cubana de Imagenología para encontrar un protocolo que permitiera, a través del uso de radiografías computarizadas y tomografías computarizadas, poder tener indicadores que sugirieran si el paciente era positivo o no de COVID. Y de esta manera poder entonces discriminar cuáles eran los pacientes que realmente necesitaban hacerse un PCR. Porque si ya sabemos que lo que tienen las lesiones no es sugestivo de COVID, entonces no malgasto un PCR en ese paciente. Dada la urgencia de tener en mano una solución que ayudara a los médicos a hacer uso de este protocolo que estaban teniendo CENEURO y la Sociedad Cubana de Imagenología, entonces entra Evangelio para, junto con el Centro de Neurociencias de Cuba, trabajar en un proceso de desarrollo iterativo incremental, teniendo las entregas previstas para un ciclo de desarrollo de no más de 4 semanas, donde hacemos un ciclo completo que tenemos enfoque directo en el control de la calidad, porque recuerden que estos productos médicos deben ser certificados por el CENMEC, por lo tanto, enfocados en la calidad del proceso y el producto. Fuimos trabajando de conjunto para tener una buena comunicación, feedback efectivo de que lo que estábamos obteniendo satisfacía las demandas de los médicos, que son, como decían mis antecesores, los recursos que necesitan tener un producto software cómodo para su uso, que no sea escribir en la historia clínica del paciente y además tener que escribir en un producto software. A eso es lo que estamos llamados. Entonces, no hemos escatimado los recursos financieros, ni Evangelio ni CENEURO, para lograr estos productos. Traigo el ejemplo de 2 casos de éxito que es en los que estamos trabajando. El RX COVID, que fue el que demandó esta alianza por la necesidad de la rapidez de la entrega de los productos, donde los médicos tienen la posibilidad de, como a veces nos gusta decir, siguiente. Es decir, es muy fácil para un
una persona no nativa tecnológica que sea marca y da al botón de siguiente o da al botón de terminar. Y un producto ya más acabado dentro. Ay, perdón. Anterior, arriba. Anterior, pero arriba. Es que lo tocó. Este producto es parte de un producto mucho más grande. Ahora tenemos solo el visor intraoperatorio, que lo que nos permite es, a partir de las imágenes de resonancia magnética y tomografía computarizada, crear un modelo 3D donde los neurocirujanos podrán ver cómo se está dentro de la cabeza del paciente, el tumor, la lesión tumoral, y junto con la planeación poder saber cómo ese tumor y la extirpación de ese tumor puede afectar a la calidad de vida del paciente. Es muy importante este producto para la sustitución de importaciones, porque hoy el CIMEC, que es el ente trabajando con CENEURO en esta solución, la parte científica y la validación de los productos, tiene que pagar una licencia millonaria para el uso de un producto similar que es el BrainLab. Vale resaltar acá que los médicos que han estado trabajando junto con los especialistas del área neurológica en CENEURO para esta solución están poniendo en nuestras manos la incorporación de funcionalidades de última generación de los últimos avances tecnológicos, de forma tal que cuando tengamos el producto terminado podamos entonces desde Cuba apoyar a los países del tercer mundo también a adquirir un producto competitivo a nivel mundial y sin que tenga que ser tan caro como pasa con los países de primer mundo que comercializan este tipo de soluciones. Nos mantenemos ahí trabajando en línea con CENEURO y con todos los avances científicos que ellos necesiten un aporte rápido y oportuno para la sociedad. Muchas gracias. Me están diciendo que no tenemos mucho tiempo. Yo nada más que quería decir, no tenemos mucho tiempo, pero estamos en la feria. Ellos están aquí. No los dejen escapar y háganle todas las preguntas que quieran, porque sé que preguntas van a ver. Vamos a seguir otras. Claro, y lo otro que están disponibles en el sitio web si escanean el código. Pero además tenemos la revista cubana de ciencias, revista cubana de transformación digital, que está abierta para todos ellos, para que se socialicen todas estas buenas prácticas, estos casos de estudio, que muchos incluso de nosotros no conocemos. Gracias a todos por estar y a los panelistas. Un placer. Gracias. Yo quiero decir un momentito. Sí. Pero realmente quiero hacer un reconocimiento a todos los que han participado en la organización del taller, también en la presentación de la ponencia. Y lo que se ha visto aquí, lamento haber llegado tarde, pero he tenido otra actividad, es el resultado del talento que ha desarrollado nuestra revolución. Y además tenemos muchas cosas hechas en el campo de la empresa de aplicaciones y software. Tenemos que organizar más las alianzas, poder aprovechar más las competencias que tiene nuestro capital humano. Hay que tratar de enlazar más las empresas estatales con las no estatales de software y hacer realidad la transformación digital pensando en el ciudadano. Eso lleva un proceso de transformación, por eso se llama proceso de transformación digital, porque no es mañana. Lleva algo muy importante de lo cual todos nosotros somos responsables, que es el cambio en la cultura digital del ciudadano. Para eso tenemos que demostrar que las cosas digitales realmente son mejores para su vida. Y somos nosotros responsables de dar ese salto, no solamente tecnológico, sino engarzando todos los pilares que el presidente ha definido como pilares del gobierno, que son la ciencia, la innovación, la transformación digital y la comunicación. Y lo digo porque hay muchas cosas que hemos hecho, que tenemos hechas y que las personas no las conocen. Ni el mundo empresarial que tanto necesita para su desarrollo poder contar con todos los procesos digitales y tiene en su mano todo lo que esta industria ha hecho y muchas personas o no se acaban de convencer que es el paso que tenemos que dar para avanzar tanto en la gestión de nuestro gobierno como para darle un bienestar a nuestro pueblo. Por lo tanto, yo les pido a todos que trabajemos con coherencia en este proyecto socialista de la transformación digital para llegar a la esencia de un ciudadano cubano más digital, que haga nuestra economía más digital y que haga nuestro país más desarrollado. Y que cuento con todos ustedes para esa alianza, para esa fortaleza, para unirnos, para que el salto de esos proyectos impulsores que hemos definido, que están relacionados fundamentalmente con las cosas que más necesita nuestro país, se haga en un menor tiempo posible y con la unidad, la inteligencia y la coherencia de todos ustedes. Muchas gracias.
Quiero decirse un mate. Porque haciendo Voy a dar la voz. información digital, hoy vamos a lanzar la ventanilla única de solicitación a la atención a la interpelación.